aeropuertos saben de aviones, de vuelos, de cielos ajenos. Te hablan de lugares y países muy lejanos, de sitios de los que nunca antes has oído hablar. Taipei suena tan distinto en sus labios. Sri Lanka se deshace entre su lengua y su paladar. Bangkok restalla levemente al final, con resonancias de un látigo oriental. Las del mostrador de Air France, tan musicales, con sus ojos claros, y el rouge de sus labios vivos. Las de Singapore Airlines, remotas, misteriosas, distinguidas. O las de Lufthansa, altas, impositivas, ese tipo de mujer en cuyas manos pondrías tu vida en caso de descompresión de la cabina. Con las chicas de los aeropuertos se tienen conversaciones muy diferentes a las que tienes con otras chicas. Te dicen, por ejemplo, que el vuelo procedente de Doha trae viento de cola y va a llegar antes de lo previsto. Que el 727 que viene de Dubái ya está en pista. O que, lamentablemente, el aeropuerto de Denver se encuentra cerrado temporalmente por las malas condiciones de visibilidad. A mí me encanta pasar la tarde con las chicas de los aeropuertos. Me acerco a sus mostradores. Hablamos de vuelos, de viajes, de horarios. Y luego me voy a casa. Cierro los ojos y sin que ellas lo sepan, volamos juntas a todos los cielos.